Buenos días. Damos inicio al teórico de piel. De la piel tenemos que presenta o hablamos de tres componentes. El más superficial, que es la epidermis, es decir, el epitelio, que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. La zona del conectivo subyacente, que la denominamos dermis, y una zona inferior que presenta tejido conectivo laxo y tejido adiposo blanco unilocular, denominada tejido celular subcutáneo o antes denominado hipodermis. Antes desconocida era como se la denominaba hipodermis. Dentro de los anexos tenemos el aparato pilosebáceo, es decir, el pelo, y la glándula sebácea, que es una glándula que va a secretar hacia el pelo, glándulas sudoríparas, que son de dos tipos, ecrinas y apocrinas, y bueno, en esta imagen podemos observar primeramente superficial la epidermis, que es un epitelio plano, ya que la capa superficial de las células son planas, estratificado porque presenta varios estratos o capas, y queratinizado porque la capa superficial, o llamado también estrato córneo, las células han perdido su núcleo y sus organelas. Después, por debajo de esto, la dermis, que en la dermis tenemos dos partes, una que vemos íntimamente relacionada con la epidermis, que se relaciona con la epidermis tomando un contacto no como una línea recta, sino como una línea ondulada, o sea, como que se interdigita con la epidermis, que es denominada dermis papilar, que está formada por tejido conectivo laxo. Y la que está marcando la flecha, que es más profunda, la dermis reticular, que es de tejido conectivo denso. Finalmente, el tejido celular subcutáneo con tejido adiposo blanco unilocular, que es el más profundo. Los anexos tenemos el aparato pilosebáceo, en el cual se observa el pelo saliendo del folículo piloso, y a la derecha la glándula sebácea que secreta al poro. También tenemos las glándulas sudoríparas, que son de dos tipos, una que secreta hacia el pelo y otra que secreta hacia el poro. Bueno, en esta imagen correspondiente al atlas de Di Fiore, vemos una imagen de la piel con una tinción de tricrómico de Cajal, en la cual observamos primeramente la epidermis, el epitelio, que como se puede ver la capa superficial son células bien planas. Después vemos la capa papilar, que como ya dijimos anteriormente era una capa que tenía una relación, se interdigita con la epidermis, que está formada por tejido conectivo laxo, la capa reticular y la capa del tejido celular subcutáneo. Vamos a dar las funciones de la piel. ¿Cuáles son las funciones que presenta la piel? Actúa como barrera, es un órgano sensorial, ya que presenta receptores sensoriales, actúa en la termorregulación a través de las glándulas sudoríparas, en el metabolismo. Fundamentalmente sabemos que una de las vitaminas que se produce el metabolismo aquí es la vitamina D, se produce la activación de la vitamina D. La inmunidad, ya que presenta dentro del epidermis un tipo celular, que es la célula de Langerhans, que es una célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos actúa en la inmunidad. Y la protección contra radiaciones actínicas, que eso lo da la melanina, que también lo produce una de las células, que es el melanocito, que se encuentra presente en la epidermis. Comenzamos a hablar de la epidermis. Ya dijimos que la epidermis corresponde
en la epidermis encontramos diferentes tipos celulares. Aquellas células que se encuentran formando los estratos o capas de la piel son los denominados queratinocitos, que van yendo desde la capa más basal hacia la superficie, sufriendo modificaciones. La cantidad de queratinocitos es aproximadamente el 90%. Después tenemos los melanocitos, que son los productores de la melanina, en un 6%. La célula de Langerhans, que es un 3%, que son células que intervienen en la inmunidad, que son presentadoras de antígeno. Y la célula de Merkel, en un 0,1%. En esta imagen podemos ver los queratinocitos. La célula de Langerhans, que es la que está en color turquesa, el melanocito, que está en color amarillo, y la célula de Merkel. Vamos a ir describiendo una por una. Los melanocitos, que abarcan un 6% de esa población de la epidermis, sabemos ya por embriología que son células que se originan de la cresta neural, son células pigmentarias. Tienen acción fotoprotectora, es decir, que dispersan y absorben las radiaciones. Forman la melanina en una organela denominada melanosoma, y esa melanina la transfieren a los queratinocitos vecinos a través de un proceso denominado citocitosis. Estas células, los melanocitos, los encontramos, como podemos observar, en el estrato basal, es decir, en el estrato de la epidermis que está más cercano al tejido conectivo, el que está en contacto con el tejido conectivo. Hablamos de la célula de Langerhans, que es un 3%, es un macrófago, es una célula presentadora de antígeno, tiene múltiples prolongaciones, y como podemos observar, acá la vemos coloreada de color turquesa, se encuentra en un estrato superior al estrato que se encuentra en melanocito, que denominamos estrato espinoso. La célula de Merkel, que abarca un 0,1%, vemos que está en la capa, en la zona del estrato basal, igual que el melanocito. Es una célula neuroendocrina de la piel, tiene una función mecanoreceptora, tiene una forma de tipo cúbica y está en contacto con una terminación nerviosa. Acá la vemos, esa terminación nerviosa esquematizada de color amarillo. Si hablamos de los queratinocitos, que es el 90% de la población de la epidermis, se encuentran distribuidos en diferentes estratos. Desde la zona basal, o sea, desde la zona del conectivo hacia la superficie, vamos a tener el estrato basal, que es el que está coloreado de color fucsia, el estrato espinoso, que es el que está coloreado de color coral. Después vemos el estrato granuloso, que es el que está ya mucho más aplanada la célula, y finalmente el estrato córneo, que está coloreado de color amarillo. En esta imagen histológica podemos ver perfectamente cómo la unión entre el tejido conectivo subyacente y la epidermis no es una línea recta, sino que es una línea totalmente ondulada. Cómo las células van cambiando de forma desde el estrato basal, que es el que está cercano al conectivo, hacia la superficie, que se van haciendo cada vez más planas y van perdiendo la basofilia para adquirir mayor acidofilia a nivel de la. Cuando hablamos del estrato basal, vemos que es el que está más cercano a la dermis. Esta capa basal, también llamada germinal o germinativa, porque
son células que sufren gran cantidad de mitosis, se tiñen intensamente con la hematoxilina, es decir, que son muy basófilas. En este estrato recordemos que se encuentra la melanina, que es el pigmento normal de la piel, y que la cantidad varía de acuerdo al tipo de piel de cada individuo. Estas células tienen gran cantidad de desmosomas o uniones desmosómicas entre célula y célula, o son células de tipo cúbica. El estrato espinoso, en cambio, lo constituyen células que se van aplanando, o sea que se van haciendo más poligonales, poseen mayor cantidad de uniones, de medios de unión con las células adyacentes. El número de estas células varía dependiendo de la región corporal, puede ser en general entre 5 o 7 hileras. Ya van perdiendo la basofilia, es decir, que se tiñen pálidamente con la hematoxilina, y se lo hayan denominado estrato espinoso porque al aplanarse y aparecer los medios de unión dan el aspecto de espino. El estrato granuloso está formado por células ya más aplanadas, con gran cantidad de gránulos de queratohialina, lo que hace que se tiñan sumamente acidófilos, y su grosor depende, a veces pueden ser de mayor o menor cantidad de capas, dependiendo mucho del de la capa córnea. El estrato córneo está formado por células que han perdido los núcleos, han perdido las organelas, sumamente acidófila, o sea que se tiñen únicamente con la eosina. Su grosor varía de acuerdo a la zona anatómica. Y acá tenemos que tener en cuenta que depende si cuando hablamos de piel fina o piel gruesa. Hasta ahora hemos dado todos los estratos de la piel fina. En el caso de existir una piel gruesa, como es en el caso de la planta de los pies y las palmas de las manos, entre este estrato córneo y el estrato anterior, que es el estrato granuloso, aparece otro estrato, el estrato lúcido, que es como una línea de células sumamente eosinófila ubicada debajo de la capa córnea, y solamente se da en el caso de la piel gruesa. O sea que solamente en la piel gruesa vemos este estrato lúcido y este estrato córneo, que está sumamente más engrosado. Si no, el estrato córneo no tiene tanto grosor. Me van a decir, hay otra vez la membrana basal. Sí, es importante que pese a que la membrana basal ustedes la hayan observado ya en tejido epitelial, es importante que siempre la recuerden en todos los órganos y en todos los tejidos que vayamos nombrando, especialmente en todos los tejidos epiteliales. Recordemos entonces que estas células de la epidermis están en la zona del estrato basal, está íntimamente unida una célula de la otra a través de desmosomas, e íntimamente unida a la membrana basal a través de hemidesmosomas, y que esa membrana basal presentaba dos láminas, una lámina lúcida, una lámina densa. En esa lámina densa van a estar ancladas, valga la redundancia, las fibrillas de anclaje, en las cuales se van a ir uniendo las fibras de colágeno del conectivo subyacente. En esta imagen
vemos cómo los hemidesmosomas de la porción basal de la célula están íntimamente unidos a la membrana basal. Esa membrana basal, como está formada por la lámina lúcida y la lámina densa, las fibrillas de anclaje, y cómo se entrelazan con esas fibrillas de anclaje las fibras del colágeno del tejido conectivo subyacente, que va a formar, en este caso, en esta imagen vemos muy bien todo lo que es la epidermis, cómo se ve bien ese estrato córneo en la zona superficial, y bien la unión de el tejido conectivo subyacente o dermis con el epitelio, que no es una línea recta, sino que se interdigitan estructuras que van hacia arriba, que son estructuras del conectivo denominadas papilas dérmicas, con estructuras que forma el epitelio hacia abajo, que son las llamadas crestas epiteliales. De esa forma se logra una mayor unión entre la epidermis y la dermis subyacente, y la otra función que tiene es que ayuda a la irrigación del epitelio, que recordemos que el epitelio no presenta vasos sanguíneos. Como ya dijimos, la dermis la dividíamos en una dermis que se encuentra inmediatamente por debajo del epitelio, que es la dermis papilar, y una que se encuentra en profundidad, la dermis reticular. Acá observamos en esta imagen histológica la dermis papilar. Podemos ver bien cómo esa dermis o ese tejido conectivo laxo, que tiene fibras sumamente delgadas, dispuestas en forma no de fascículos, como en el caso del tejido conectivo denso, sino totalmente desorganizadas, se introducen o se van hacia la zona del epitelio, formando la llamada papila dérmica. Y como también al lado de ella ese epitelio se va hacia el conectivo, formando la cresta epitelial. En esta imagen vemos perfectamente cómo mostramos acá los capilares, que estos capilares son los que se van a encargar de irrigar a esa epidermis, y se encuentran en la dermis papilar. Pasamos ahora a la dermis reticular. Por debajo de esa dermis papilar vemos que hay otra zona de un tejido conectivo denso, en el cual las fibras de colágeno son más gruesas, se disponen en fascículos, pero no en fascículos ordenados, paralelos, sino totalmente en fascículos desparejos. Por eso es que hablamos de un tejido conectivo denso irregular o tejido conectivo denso no modelado. En esta imagen histológica vemos el tejido celular subcutáneo, o también conocido como hipodermis. Podemos apreciar la gran cantidad de tejido adiposo blanco o unilocular. Y si viéramos en este caso, que lo vamos a ver más adelante, todo el tejido conectivo que rodea cada uno de los folículos pilosos o las glándulas presentan tejido conectivo laxo. Bueno, los anexos de la piel ya dijimos que eran el aparato pilosebáceo, es decir, el pelo con la glándula sebácea que vuelca hacia el pelo, las glándulas sudoríparas, que pueden ser de dos tipos, ecrinas y apocrinas, y las uñas. En esta imagen vemos el aparato pilosebáceo. Se llama aparato pilosebáceo porque está formado por el folículo piloso, que no es más que una invaginación de la epidermis hacia la zona del conectivo, y que forma todo lo que es el folículo piloso, y la glándula sebácea, que se encuentra al lado, volcando la secreción de triglicéridos hacia el folículo piloso, ya que su función es lubricar el pelo.
Con esta flecha indicamos la zona del conectivo, que es un tejido conectivo laxo, que va a introducirse dentro del folículo piloso y es lo que le va a dar la irrigación, porque recordemos que esta zona del folículo piloso, como proviene del epitelio, no presenta vasos sanguíneos. En esta otra flecha nos indica la matriz del pelo. ¿Qué es la matriz del pelo? No es más que un conjunto de células epiteliales iguales que las que vimos en la epidermis, que se van transformando de células cúbicas a células cada vez más planas y más queratinizadas, para que en la zona superficial van a ir a formar el pelo que va a salir por ese folículo piloso. También tenemos el músculo erector del pelo. Ese músculo erector del pelo es el que, por ejemplo, nosotros notamos que cuando nos da frío se nos eriza la piel, o se nos erizan, o se nos produce una erección de los pelos de la piel. Bueno, el causal es este músculo liso, que es el músculo erector del pelo. Bueno, el folículo piloso vemos que está formado por una papila de tejido conectivo, que decíamos que era la zona de tejido conectivo laxo, que se introducía dentro de la zona de la base del folículo piloso y daba la irrigación a las células que forman la matriz de ese folículo piloso, que son las células que van a ir sufriendo transformaciones hasta queratinizarse y formar el pelo. Ese folículo piloso presenta dos vainas: una vaina de tejido conectivo, que es de tejido conectivo laxo, y después una vaina que está formada por células de tipo epiteliales. Una que es la vaina radicular interna, que es la que está más pegada hacia el pelo, y otra que es la vaina radicular externa, que es la más alejada del pelo. También acá podemos ver el músculo erector del pelo y la glándula sebácea volcando su secreción hacia el folículo piloso. En esta imagen vemos un corte histológico de un folículo piloso en la parte más apical, marcando del lado derecho con una flecha roja todo lo que corresponde a la matriz, y vemos bien debajo de esa matriz todo lo que es la papila que forma ese tejido conectivo laxo, que va a dar la irrigación a esas células que forman la. Esta es otra imagen histológica en la cual vemos con las dos flechas marcando el músculo liso, que es el músculo erector del pelo, y entre ambas flechas vemos un folículo piloso y en el fondo del mismo glándulas sebáceas. Bueno, en esta imagen vemos del lado izquierdo un dibujo en el cual vemos cómo la porción secretora de esa glándula sebácea presenta células mucho más planas en toda la zona periférica, que a medida que van yendo hacia la zona interna se van llenando de la secreción, que la secreción de la glándula sebácea no es más que triglicéridos y fosfolípidos. Ese tipo de glándula sebácea se caracteriza por ser una glándula de secreción holócrina, es decir, que se pierde la célula y la secreción. La secreción se denomina sebo y por eso se escribe con S, viene de sebo. Estas glándulas se activan fundamentalmente en la pubertad por la acción de las hormonas sexuales y se encargan de dar lubricación al pelo. Las glándulas sudoríparas seclinas son glándulas tubulares enrolladas, cuya porción secretora, que es la más profunda, y cuya porción excretora o ductal tienen una composición histológica diferente. La porción secretora está formada por células claras y células oscuras, que son las que se van a encargar de eliminar una secreción sumamente acuosa, transparente,
que denominamos sudor y que está formado fundamentalmente por agua y electrolitos. Rodeando estas células tenemos las células mioepiteliales, que son las encargadas de la expulsión de ese sudor de la porción secretora. En cambio, la porción excretora está formado por un epitelio cúbico estratificado, es decir, que la capa de células que da hacia la luz son células cúbicas. ¿Dónde se localizan estas glándulas o dónde se secretan? Van a secretar hacia toda la superficie de la piel y especialmente hay mucha cantidad en la palma de las manos y plantas de los pies. En cambio, las glándulas sudoríparas apocrinas, si bien son también glándulas tubulares enrolladas con una porción secretora y una porción ductal o una porción excretora, la característica fundamental es que estas glándulas sudoríparas apocrinas secretan al pelo. La localización es fundamentalmente en la zona axilar, en la zona del monte de Venus, en la zona perianal. Su secreción es una secreción blanquecina, sin olor, pero que en contacto con las bacterias que están presentes en la piel, ese sudor se descompone y adquiere olor. De esa forma es que en esas zonas es que aparece el sudor con el olor característico debido a la descomposición de esta secreción por parte de esas bacterias superficiales en la piel. Bueno, en esta imagen histológica podemos observar con las flechas cómo se pueden ver de ambos lados de ese tejido adiposo que tenemos en el centro, un corte histológico de glándulas sudoríparas. Bueno, finalmente les dejo una imagen de lo que es una uña. La uña es un anexo también de la piel. Acá aparecen todas las diferentes partes de la uña, la zona de la matriz que está cubierta, o sea que nosotros no la vemos porque está cubierta por la piel. Esa zona de la matriz es la que es un epitelio que va a ir proliferando, al igual que prolifera, por ejemplo, la matriz del pelo, formando la uña hacia arriba. Tenemos la zona de la lúnula, que es esa zona de semiluna blanquecina. El resto que se ve más enrojecido, que es la lámina ungueal, que se ve más enrojecido. ¿Por qué? Porque en esa zona el epitelio es sumamente delgado. Y el pliegue ungueal lateral, que es el que rodea a ambos lados, marcado con la letra F, y es el que rodea a ambos lados la uña. Bueno, finalmente damos la biografía y agradecemos a todos aquellos autores que con su trabajo han ayudado a la realización de este teórico.